con bastantes hojitas blancas o un cuaderno, ¿verdad? Porque ahí van a tomar ustedes sus notas. Después de que estudiemos ciertas cosas en cómo estudiar nuestra Biblia, quiero que ustedes hagan la práctica, ya sea en sus casas, para que así puedan traer el material que se les habrá de pedir. ¿Ok? Solo que mantengan un cuaderno con bastantes hojitas. En este momento no lo vamos a usar, pero más adelante estaremos estudiando varias clases. Recuerden cómo estudiar nuestra Biblia. Y la Biblia está compuesta, ¿por qué? ¿Cómo está compuesta la Biblia? Tienen libros, tienen capítulos y tienen versículos. Y vamos a estar estudiando en cómo estudiar nuestra Biblia en forma de un libro. Y vamos a empezar con un libro pequeño para que así, pero ya después ustedes le pueden entrar al libro de Isaías, que tiene más capítulos, 66. Y luego vamos a estar cómo estudiar la Biblia por medio de un capítulo de un libro. Y luego vamos a estudiar versículos. Y claro, ¿verdad? Que cuando estudiemos el capítulo del libro, vamos a estudiar párrafos. ¿Sabían ustedes que un capítulo está dividido en párrafos? Y un párrafo tiene su oración tópica que le dicen, y luego tiene su conclusión. Solo que vamos a estar viendo todo eso para que así ustedes cuando lean algo de la Biblia, ¿me entiendes? Especialmente los varones, también las mujeres cuando se presta para enseñar, pero los varones que le digan, hermano, ¿no quieres hacer una clase? Inmediatamente, pum, se levantan y ya tienen mentalmente, ¿verdad?, qué es lo que habrán de decir. Solo que este es el propósito de este estudio, que nosotros lleguemos a conocer nuestra Biblia y que nosotros la podamos manejar de una manera en donde podamos enseñar únicamente lo que la palabra del Señor nos enseña. Yo le garantizo que si acaso usted pone en práctica las cosas que vamos a estar viendo, ya no necesitan que ir a comentarios, porque van a estar enseñando, estudiando únicamente la palabra de Dios. Recuerden que comentarios son buenos, pero muchas de las veces cuando se preparan clases o se preparan predicaciones, dependemos mucho de ello. Y un comentario es simplemente una perspectiva del autor. Y claro que les va a dar versículos, ¿verdad? Versículos sobre la perspectiva y la conclusión a la cual él ha llegado. Pero nosotros queremos llegar a la perspectiva y a la conclusión divina, a lo que la palabra del Señor nos enseña. Solo que este es el enfoque de esta clase, que podamos llegar a ese punto. Y claro que vamos a estar estudiando cosas que son de importancia para cada uno de nosotros. Y yo les ruego únicamente que lo pongan en práctica, porque si no lo ponen en práctica, no, a los cuantos meses se les va a olvidar. Van a regresar al punto número 1. Solo que esto es lo que vamos a estar estudiando. Solo que mantengan un cuaderno, ¿ok? Un cuaderno para que ustedes puedan hacer el trabajo de lo que vamos a estar exigiendo y pidiendo concerniente a nuestras clases. Segundo, me gustaría que todos nosotros aquí, hermano, tuviéramos memoria de los 66 libros de la Biblia. Sabemos que hay 66 libros, ¿verdad? 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Sabemos eso, ¿verdad? Pero ¿qué tantas divisiones hay en el Antiguo Testamento de los 39 libros? Oí 6 y oí 5. ¿Qué tantas divisiones hay en el Nuevo Testamento de los 27 libros? Me gustaría que cada uno de ustedes se los aprendiera de memoria, hermanos. Y que no solamente se aprendan de memoria las divisiones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la primera división es el Pentateuco, ¿verdad? Que son los libros de la ley. Y son fáciles, ¿verdad? Los libros de la ley, ¿cuáles son? Génesis,
Números y Deuteronomio. Los nomios. Pero ya cuando entramos a los libros de la historia, son 12. A los profetas, mayores y menores, son 17. Solo que me gustaría que se aprendieran los libros de memoria, para que así ustedes puedan y sepan, ¿verdad?, en dónde estamos. Ahora, también existen 3 dispensaciones a través de la Biblia. Y es necesario que usted y yo entendamos estas 3 dispensaciones y que podamos colocar los libros debajo de estas dispensaciones. Porque cuando leemos y estudiamos la Biblia, necesitamos que saber, es como un mapa, ¿verdad? Si usted va de aquí a Corpus, ¿verdad?, y tiene un mapa delante de usted, ya sabe que pues va llegando a donde, a Farfurias, va llegando a Rivera, va llegando ya cerca de Corpus, a Kingsville, Bishop, 2 lugarcitos. Entonces ya sabe dónde está. Así también en la Biblia. Cuando nosotros leemos porción de la Biblia, necesitamos que saber dónde estamos para que así podamos aplicar bien, correctamente, y también para que podamos hacer un exégesis de la Biblia, para que podamos así, como quien dice, ¿verdad?, sacarle el juguito del párrafo, el versículo o de lo que se esté estudiando. ¿Ok? Solo que, si acaso se pueden aprender de memoria, y si alguien me lo quiere decir, van a ver, no me enojo. Empezamos con el Antiguo Testamento, 39 libros. Si alguien lo quiere decir de memoria, lo puede decir. E incluso si lo quiere decir ahorita, lo va a hacer. No se asuste, ¿verdad? No, no. Pero si acaso eso, por favor, hacemos. La semana pasada que estuvimos juntos estudiando este tema, cómo estudiar nuestra Biblia, esto es como un tipo de introducción, hermano, en nuestra clase que vamos a desarrollar. ¿Okay? Primeramente estuvimos viendo concerniente la introducción a este tema. Estuvimos viendo en cómo la Biblia, que debe ser nuestra herramienta principal, muchos de nosotros no la conocemos. En ocasiones lo leemos. Y eso es triste, hermano, porque como cristiano es lo que yo debo de conocer, es lo que yo debo de leer cada día. Por lo que estuvimos viendo en la introducción, algo semejante a esto, ¿verdad? Y luego el segundo punto que estuvimos estudiando fue: la Biblia demanda que la estudiemos. Que la estudiemos. Estuvimos viendo varios pasajes en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en donde nos enseña que la Biblia se puede, ¿qué? Se puede leer. Apocalipsis 1:3 ya se lo olvidó, ¿verdad? Por eso digo que tengan un cuaderno con hojitas para que tomen notas. Se debe de leer, también se debe de escuchar. La Biblia se debe de memorizar. La Biblia se debe de meditar. Y por último estuvimos viendo que la Biblia se debe de estudiar. Y es lo que estamos tratando de aprender en cómo estudiar nuestra Biblia. Porque la leemos, la escuchamos, ahorita la están escuchando, en los domingos en la mañana la escuchan, durante el sermón la escuchan, la leen, la escuchan, se la están memorizando, domingo por la mañana, pero queremos estudiarla. Y estudiarla requiere algo diferente de nosotros. ¿Okay? Ahora, también me gustaría, hermanos, que si acaso usted no tiene la Biblia, que compre una. Porque yo miro que vienen unos, ¿verdad?, que vienen con las manos vacías, hermanos. Es necesario que gasten un poquito de dinero, ¿verdad?, y que compren su propia Biblia. Una Biblia que usted va a estudiar y la va a marcar. No es pecado marcarla, subrayarla, no es pecado. Pero que la pueda leer, marcar y hacer notas en su propia Biblia. ¿Okay? Solo que procuren en comprar su propia Biblia, manténganla al tanto,
y cuídenla para que así ustedes la puedan estudiar. Hay algunos que tienen varias Biblias y una de ellas es una Biblia de estudio que le nombran Study Bible. Y en la Biblia de estudio, ¿verdad?, tienen muchas ayudas, tienen diccionario, tienen concordancia, tienen lexicógrafos que hablan, por ejemplo, la palabra ya sea hebrea o griega, como una Biblia que mencionó la hermana Alicia, ¿verdad?, la Biblia Thompson. La Biblia Thompson tiene lexicógrafos. Hay números, usted lee la Biblia y los versículos o palabras tienen unos números enseguida y esos números los lleva hacia atrás y le dice si acaso es palabra hebrea o griega. Todo depende de dónde esté en la Biblia. Y también le da a entender, ¿verdad?, en qué sentido se usa la palabra y cómo se viene a definir la palabra. ¿Okay? Solo que hay varias Biblias de estudio que usted puede obtener. Ok, entonces la Biblia demanda que nosotros la estudiemos. El punto de hoy día, hermanos, cosas esenciales para estudiar la Biblia. Primeramente, necesitamos la oración. Ya estamos estudiando un poco de esto los domingos por la tarde, ¿verdad? Pero la oración, hermanos, es muy importante. Recuerde que nos estamos acercando a la palabra de Dios y queremos orarle a Dios para que Él nos ayude en poder llegar a la conclusión correcta concerniente a lo que estamos estudiando. Recuerda lo que dice Mateo, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, que dice Mateo 7, 7 y 8, así habla de la oración, y note lo que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Noten, aquí está nuestro Señor Jesucristo dándonos a entender que si tenemos necesidad de algo, que pidamos, que le pidamos al Señor. Y recuerde que el cristiano, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, tiene la confianza. El cristiano, la cristiana tiene la confianza de cualquier cosa que se le pida al Padre. ¿El Padre qué? Nos va a oír. Nos va a oír. Y si nosotros queremos escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras, entonces tenemos la confianza de ir al Padre para pedirle que nos ayude en nuestro estudio. Porque miren, concerniendo a los judíos, según Romanos capítulo 9, versículo 1 adelante, los judíos eran una raza privilegiada. Era una raza que Dios escogió y que Dios le dio a ellos todo. Dice el apóstol Pablo, todo. Pero los judíos estudiaban las Escrituras, según como dice Juan, capítulo 5, versículo 39, y ellos ¿qué? No llegaban al conocimiento que el versículo tenía para ellos. ¿En qué estaba? Que ellos no llegaron. Jesucristo les dice, escudriñad las Escrituras. Y ellos escudriñaban las escrituras, constantemente. Pero recuerden lo que dice Pablo concerniente a ellos, Hechos capítulo 28, dice, teniendo ojos ¿qué? No ven. Teniendo oídos ¿qué? No oyen. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es la diferencia entre los judíos físicos y los judíos espirituales? Porque nosotros somos judíos espirituales. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 nos habla de eso, ¿verdad? Hemos sido circuncidados con la circuncisión en nuestro, ¿dónde? Corazón. Colosenses 2, del 11 al 12, solo que somos los judíos espirituales. Pero los judíos físicos no entendieron. No habían ellos la humildad que se requería para su corazón. Así es. Ellos buscaban siempre los primeros que la gente los mirara, pero su corazón no.
Y estamos hablando, ¿verdad?, de los judíos, de los fariseos, de los saduceos, de todos estos que salieron del judaísmo. Del judaísmo salió los fariseos, los saduceos, los herodianos, etc. Bueno, salieron bastantes grupos. Y de estos grupos de aquí, entonces ya salieron los gnósticos, los cuales el apóstol Pablo trata, ¿verdad? Y también los judaizantes. Y pues, se va la lista, ¿verdad? Y noten en cómo empieza, ¿verdad?, todo esto, por causa de que no hacen un exégesis, no entienden bien, no estudian bien la palabra de Dios. Y en este tiempo, hermanos, ¿había Biblia? No. Y había uno. ¿Había Biblia? Bueno, había las escrituras, ¿verdad? Las escrituras hebreas, ¿verdad? Hebreas. Recuerden que eran las escrituras hebreas y luego viene la Septuaginta y luego viene la Vulgata latina, ¿verdad? Vulgate. Y luego ya después, estas son las versiones, ¿verdad? Ya después de esto, ¿verdad?, vienen más. Pero las escrituras hebreas existían, porque en Lucas capítulo 24 y versículo, Jesús la menciona. En Lucas capítulo 24, déjenme ver los textos aquí porque en veces the computer doesn't function well. Lucas capítulo 24. ¿Dónde está? Ok, aquí está. Lucas capítulo 24. El versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Noten, ahí menciona la palabra escrituras. Y miramos nosotros que ando buscando la parte donde habla de las divisiones. Aquí está el versículo 44. Dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Lucas 24, 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa era la división de la Biblia hebrea. Esa es la división de la Biblia hebrea. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y luego ya cuando vino la Septuaginta, ya por eso es que cuando usted mira la Biblia hebrea, va a estar diferente, los libros están organizados diferentes a la Septuaginta. ¿Ok? Entonces, digamos que sí había escrituras, no una Biblia compuesta, pero sí había escrituras. Y estas escrituras, ¿verdad?, es lo que se viene a escribir a través del Antiguo Testamento. ¿Ibas a decir algo aquí? Sí, hermano, sí, nomás tratando un poco, ¿verdad? En las sinagogas se leían las escrituras. Y lo vemos en Lucas capítulo 4, donde se le da el libro de Isaías a Jesús. Entonces comienza a hablar, ¿verdad?, de él mismo. Entonces, sí había las escrituras. Ya. Y luego también recuerden que Pablo le dice a quién, a Juan Marcos, a Timoteo, que le lleve ¿qué? Los libros, ¿verdad? Que había dejado Los ahí. libros, ya. Por lo que entonces, sí habían escrituras. Ahora, ¿qué tan compuestas estaban? Pues yo no les puedo decir, ¿verdad? Pero sí había. Y luego vino la Septuaginta, y luego la Vulgata latina, ¿verdad? Y así se va. La primera Biblia que fue imprimida fue en el año 1534 y es la Gutenberg Bible y fue en alemán, ¿verdad? Por lo que ya hablando de todo esto, ¿verdad? Pero sí había. Entonces, regresando al punto que para poder estudiar y para poder comprender la mente de Dios, porque en las escrituras está la mente de Dios. Dios ha dejado
su mente en forma de palabras y nos ha dado a nosotros una mente, una facultad de poder razonar y pensar, de investigar para que lleguemos a la conclusión que es lo que Dios nos ha dejado. El judío no usó esa facultad porque leía y no entendía. Entonces nosotros podemos caer en esa misma trampa, y por eso es que necesitamos que orar al Señor para que el Señor nos ayude en poder entender lo que vamos a leer. Porque recuerden lo que Pedro dice, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16, que Pablo escribió algunos pasajes muy difíciles de entender, que los simples, los no estudiados, lo vienen a convertir o vienen a corrompir, ¿verdad? Lo que leen y lo que enseñan. Solo que entonces necesitamos nosotros que entender eso. ¿Ok? Pregunta, comentario de esto, hermanos. La oración. Ok. Ahora, segundo. Cosas esenciales para estudiar nuestra Biblia. Segundo, necesitamos un lugar apropiado para estudiar. Y también estamos hablando de tiempo. Un tiempo, un lugar apropiado para estudiar. No estoy diciendo que tiene que ser un cuartito atrás, y su oficina, su escritorio, nada, pero un tiempo apropiado, ¿verdad? Si acaso yo les hiciera la pregunta, y claro que no quiero que me contesten, durante estos días, desde el domingo hasta este día, ¿qué tantas veces hemos levantado nuestra Biblia y hemos estudiado? Entonces ya vemos por qué esto es importante. Ya vemos por qué esto es importante. Miramos nosotros que en Deuteronomios capítulo 6 y versículos del 6 y 7, ahí Moisés nos está hablando de que les está comunicando a los padres, y este texto lo usamos con frecuencia, ¿verdad?, concerniente a los padres hacia sus hijos, pero yo lo quiero usar para que ustedes miren el consejo que nos da Dios en cuándo estudiar su palabra. Nos dice que por la mañana, ¿verdad?, mientras que andemos con ellos, es decir, durante el día, y en la noche. Entonces, el tiempo se puede hacer muy temprano en la mañana. Todo depende, ¿verdad? Hay algunos que se levantan bien temprano, 4, 3 de la mañana, y andan para arriba, ¿verdad?, con los ojos abiertos y listos para tomar su primera tacita de café. Pero ese tiempo lo pueden escoger para eso. Recuerda lo que dice, miren lo que dice Marcos. En Marcos capítulo 1, versículo 35, aquí está hablando de Jesucristo. Y dice que Jesucristo se levantaba muy temprano en la mañana, ¿para qué? Para orar. Muy temprano en la mañana para orar. Era una característica de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee los libros sinópticos, lee el libro de Juan, se va a dar cuenta de que Jesucristo se levantaba temprano para orar. Ahora menciono esto porque cuando nosotros nos levantemos también temprano, podemos orar, pero también podemos tomar un tiempo, ya sea 30 minutos, para estudiar. Según las personas quienes han estudiado en la forma en cómo el cerebro, cómo la mente viene a captar más, hermanos, dicen que la mejor manera para estudiar es de incrementos de 30 minutos. 30 minutos, déjalo, ¿verdad?, y retírate, y luego otros 30 minutos, según ellos, porque dicen que ahí es cuando se aprende más. ¿Ok? En 30 minutos podemos estudiar bastante. Para aquellos quienes preparan clases y sermones, ¿verdad?, en 30 minutos uno puede establecer su introducción, quizás su conclusión y quizás el primer punto del cuerpo.
de la clase. Pero miramos nosotros que es importante, ¿verdad? El lugar y el tiempo. Noten, en esto, hermanos, ¿qué tantas horas hay en la semana? 168 horas. Uno duerme 8 horas, aunque hay algunos que duermen más que 8 horas, ¿verdad? Pero vamos con 8 horas. Son 56. Ya quedan 112 horas. Unos trabajan 40 horas, ¿verdad? Aunque unos trabajan más que esto, yo sé bien. Pero estoy usando más algo simple. Entonces, ¿qué? 72. Estos son 3 días de dormir y trabajar. Ahora, uno dice, bueno, nos reunimos 4 veces por semana, ¿no? Entonces son 4 horas. 4 horas, entonces ya queda que 68 horas. Son bastantes horas que uno tiene disponible, ¿verdad?, para el estudio de la palabra del Señor. Ahora, estas 68 horas, claro que estoy hablando de la semana, ¿verdad? Si uno lo divide por 7, entonces aquí 7, 8 son 56, 7 son 49, 7, 8 y 4 horas. Sí, 8 y 4 horas. Entonces, noten, 8 y 4 horas. Entonces, si uno lo divide ya en eso, ¿verdad? Entonces, tenemos tanto tiempo para poder estudiar la palabra del Señor. Nos queda tiempo. El tiempo, entonces, lo podemos usar para estudiar. Ya sea si uno le quita 30 minutos cada día, ¿verdad?, de esto, no es gran cosa. Pero claro, ¿verdad?, ya uno pasa que le puede poner 1 hora, 2 horas comiendo cada día. Ya le quita más horas, ya le queda un poquito. Aquellos que tienen familia, ¿verdad?, pues ya tienen que llevar a los chiquillos al soccer, al fútbol, al béisbol. Ya le queda otro poquito. Y ya uno viene a la casa bien muerto, ¿verdad? Mamá, papá, porque los niños ya nomás quiere venir a acostarse y descansar para el siguiente día. Y entre tantas estas horas, hermano, ¿qué tanto tiempo le damos al televisor? Solo que tenemos tiempo suficiente tiempo para estudiar, coger un lugar apropiado para hacerlo. ¿Ok? Bueno, Mande usted. dice el Salmo 1, venturado el varón que no lleva un consejo de malos, en camino de pecadores hasta la encía de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Hay muchos textos que nos enseñan, ¿verdad?, concernientes al estudio. Por ejemplo, está la mamá y la abuela de Timoteo. Ahora, la pregunta a esos textos es, ¿cuándo les enseñaba? Estas mujeres le enseñaban a Timoteo, ¿en la mañana, en el día, en la tarde? Esa es la pregunta que queremos contestar. Y como no tenemos ningún versículo claro a que nos diga, ¿verdad?, la mañana es solamente este texto de aquí, ¿verdad? Entonces, llegamos a la conclusión que es mejor cuando uno pueda. No cuando uno llegue, no cuando uno esté bien cansado, no se va a sentar a estudiar la Biblia cuando uno esté bien cansado. Y es lo que hacemos muchos de nosotros, ¿verdad? Ya nos vamos a la cama, ¿verdad?, y abrimos la Biblia y ya estamos. Eso no es estudiar. Y luego abro los ojos y no saben ni qué leíste, ni dónde están, ni nada, y aquí vamos a empezar de vuelta. Y pensamos que leímos la Biblia, que estudiamos la Biblia. Eso no es. Entonces, necesitamos que buscar un lugar. Vuelvo a repetir, 2 Timoteo 2:15 habla del estudio, pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Qué tanto tiempo? Timoteo, lo mismo. Pablo da indicación de que estudiaba, porque dice, tráeme los libros, pero ¿cuándo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? No sabemos, pero sabemos que es importante. Pregunta, comentario de este punto, hermano. También se puede incluir ahí 2 de Pedro 1:5. Sí, porque todos estos versículos hablan, ¿verdad?, de crecimiento y de añadir a vuestra fe.
2 Pedro 3:18, Proverbios 22:6, todos estos versículos se pueden incluir ahí. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? A esos versículos hacemos la pregunta, ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo se sentaron para estudiar y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hizo la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo? ¿Tuvieron clase? ¿Estudiaron sistemáticamente la Biblia? ¿Cómo lo estudiaron? Porque es lo que queremos dar a conocer. Un estudio que venga a tener propósito en mi vida, que me ayude a aprender. Porque vuelvo a regresar, la Biblia se puede estudiar de muchas maneras. Se puede estudiar doctrinalmente. Uno puede leer un libro, ¿verdad? Y solamente estudiar la doctrina de ese libro. ¿Qué doctrina habla? Habla de la cena del Señor, habla de la ofrenda, habla de la segunda venida, todo eso es doctrina. Habla de la asistencia, es doctrina. O podemos leer el mismo libro, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Podemos leer el mismo libro y lo podemos estudiar de otra manera. Queremos saber, ¿verdad?, qué es lo que habla de Jesucristo, qué dice de Jesucristo. Solo que hay muchas maneras en cómo estudiar un libro, qué es lo que uno quiere alcanzar de ese libro. Pero ya es, como dice Cristina, esto es show, es más para adelante. Sí. Preguntas o comentarios de esto, hermanos. Y claro, ¿verdad? Como les dije al principio, el segundo, hermano, siempre cuando usted vaya a estudiar, mantenga un cuaderno para que tome notas. Ese es estudiar. Por eso le digo yo, cuando en los domingos de la mañana estamos estudiando 2 de Corintios, se les da una porción de versículos que lean. Y yo entonces, al estudiar esos versículos, a la imagen de la Biblia, con un papel separado, ¿verdad? Le hago preguntas al texto. Bueno, ¿qué quiere decir los postreros días? Si acaso el texto habla de postreros días. ¿Qué significa la palabra inmortalidad? Pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es de que Pablo habla, verdad? Del sembrador cuando está hablando de la ofrenda. Son preguntas. ¿Por qué? Y cuando usted hace esa pregunta, entonces ya tiene que considerar la geografía a quienes Pablo le está escribiendo. Tiene que entender la cultura de aquellos a quienes está escribiendo. Y entonces cuando uno quiere entender la cultura, la geografía, entonces ya van a entender los recipientes de esta carta. ¿Y por qué es que Pablo les habla como les habla? Porque Pablo usó métodos en donde esta gente pudiera entender las verdades de Dios. Entonces todo esto tiene su alcance en las preguntas. Ya ven que como una preguntita lo lleva a diferentes cosas. Y entonces ya los libros que estamos ustedes mirando, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan? Porque necesitamos herramientas para estudiar. Ya esto lo lleva a otros libros para que usted estudie. Noten que estos libros a los cuales se está refiriendo no son comentarios, sino que son libros de información. Porque usted está sacando la información del texto. No está leyendo una perspectiva, un comentario de un hombre concerniente al texto. Porque eso entonces ya lo convertimos como bueno, yo digo perico, dice, no perico, cotorro, bueno, cotorro, perico, como sea, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Bueno, le dice, y el cotorro, ¿verdad? Hagan que uno le enseñan maldiciones y también están tremendo los pericos con maldición, ¿verdad? Pero no queremos llegar a ese punto. Queremos ser nuestra propia fuente de donde sale la verdad de Dios, que resale de los versículos de la palabra de Dios. A ese punto queremos llegar. Y claro, usted puede escribir su propio comentario sobre él, ¿verdad? Y luego, si acaso quiere, ve y mire el comentario de otra persona, a ver si acaso llegaron a las mismas conclusiones. Y le aseguro que si está
en la verdad, y si él entendió lo mismo, va a decir lo mismo él. Quizá lo diga más elocuente, con mejores palabras que uno, pero el pensamiento va a ser diferente. A mí va a ser igual. Va a ser igual. Solo que esto es el propósito, ¿verdad? De tener el cuaderno y hacer sus notas. Porque recuerde, es el estudio lo cual nos lleva a nuestras notas, ¿ok? Preguntas y luego a la composición del tema. ¿Que no es así? La composición del tema va a salir de aquí, pero primeramente tienen que estudiarlo. Y el estudio, ¿verdad? Yo me estoy refiriendo a la Biblia, me estoy refiriendo a las diferentes herramientas que existen, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poco de ellas, que nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento. Y ya las notas entonces que tomamos de aquí, ya nos viene a ayudar a componer el tema, nuestra introducción, nuestro cuerpo, ¿ok? Primer punto, segundo punto, tercer punto y luego nuestra conclusión. ¿Ok? Pero hermanos, si lo hace suficientes veces esto, ¿verdad? Ya después no van a necesitar papel, todo se le queda a la mente. Cuando mira un texto, inmediatamente está mirando un bosquejo. Cuando mira un párrafo, está mirando ya los puntos principales. Y es todo lo que tiene que hacer. Nomás con los puntos principales, entonces arranca y ya comienza a hablar y comienza a predicar y enseñar. Y los versículos, pues eso se le vienen de añadidura, ¿verdad? Lo que está predicando y enseñando. Solo que entonces, esto es lo que uno hace cuando escoge un lugar apropiado para estudiar, un tiempo apropiado para estudiar, llega a esto. Estudios, ¿qué tanto tiempo gastan los estudios? Vamos a poner que gaste como 2 horas, más, ¿verdad? Las notas ya están aquí, estas 2 horas pusieron notas. ¿Qué tanto tiempo va a gastar en la conclusión de un tema? Vamos a poner que como unas 3 horas. Entonces, ya pasó 5 horas estudiando la Biblia sobre este tema. Preguntas o comentarios. Y claro, uno puede decir, pues hermano, yo no voy a ser predicador, no necesita que sea predicador. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad de ¿qué? De enseñar la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y claro? Efesios 3:10 dice para que la iglesia ahora dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros somos real sacerdotes y nación santa, pueblo que no puede, etcétera. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Solo que yo tengo una responsabilidad. Predicador o no predicador, yo como cristiano tengo una responsabilidad. Pero tengo que primeramente estudiar para poder presentar, 1 Pedro 3:15, para poder presentar defensa a todo aquel que demande de mí. Y claro, ¿verdad? Filipenses 1:7 o 17 dice que debemos de ser, que debemos de defender la palabra de Dios. Judas, capítulo 1, versículo 3, dice que debemos de contender abiertamente por la fe. Y la fe ahí no es en lo que uno cree, sino que es el conjunto de doctrinas que el Señor nos ha dejado. Pero que hay un montón de textos que nos dice, ¿verdad? No necesitas que ser predicador, tú tienes una obligación. Tú tienes una obligación de enseñar. ¿Ok? Pregunta o comentario de esto, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, yo quería comentar del tiempo y lo que puso ahorita ahí en la televisión. Yo tuve una experiencia hace unos días con una persona que me dijo que si no llenaba yo con los días que tenía en la iglesia, que era yo muy exagerada como para no estar escuchando predicaciones, lavando trastes y escuchar predicaciones.
oraciones en la casa. Y me dijo, yo veo que tú eres demasiado exagerada, te has entregado mucho a Dios y mírate cómo estás y que no sé qué. Y yo me sentí mal, ¿verdad? Pues no sé por qué me dijo eso. Y más tarde me sentí mal en mi espíritu y me quedé pensando, ¿por qué me dijo eso? O sea, y luego me quedé pensando en que esta persona dedica más su tiempo durante los días, si es más escuchar música, como escuchó ahorita ahí, televisión, amistades, redes sociales, otras cosas. Y yo sé que en el diario vivir pues hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Los niños, la escuela, la casa, pero uno de cristianos siempre tiene el deseo de aprender y de estudiar, de meditar en la palabra del Señor y pasar tiempo con Dios. Y sí, o sea, yo con esta experiencia sí estuve varios días, pasó hace días, estuve después 2 o 3 días sintiéndome mal en mi espíritu. Pero ¿por qué me dijo así? ¿Por qué me dijo que mírame cómo estoy, que eres bien exagerada, que de qué te ha servido entregarte a Dios? Y yo digo, pues yo estoy bendecida, yo estoy contenta, yo estoy feliz, Dios me ha dado mucho. Y luego le comenté a mi esposo y a mi esposo, ya no más te faltó que te dijera como Job, maldice a tu Dios y muérete. Entonces yo quedé así como... Te he explicado ahí la historia de Marta y María, ¿no? Pero eso, mira, acabo de platicar una historia. Y mire lo que Jesús le dijo a esta mujer, la que andaba bien preocupada, cocinando así como usted. No, ella me decía, porque yo lavo trastes y pongo prédicas. Dice, no, es muy exagerado ya lo tuyo, porque yo le pues, ¿qué tienes? Estás escuchando, o sea, y estudiar la palabra, los cristianos, todos le dan, nosotros los hijos de Dios, que tenemos ese deseo de crecer y conocer más de Dios. Recuerde que la Biblia dice, deje que la palabra de Dios abunda en abundancia en usted. O sea que todo lo que la Biblia enseña, ¿verdad?, está a su favor y no en favor de tu amiga o quien le dijo eso. ¿Ya? Pero sí le era platicado la historia de Marta y María. Ya la conocí. Y es otra cosa, que deben estar listos para cuando haya oportunidades de uno. Dicen que la persona que está preparada y capaz, ¿verdad?, los calla con la palabra de Dios. Y Pedro dice callar a los malhechores con el buen ejemplo que uno pone. Es la única manera en cómo los vas a callar. Porque si no se arrancan ahí, ¿verdad? Que no, que no. ¿Saben otra cosa? Dice en primera de Pedro 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así es. No os sorprendáis de las cosas. Así es. No, pues sigue hablando, hermano, no sienta mal. No sienta mal, siéntase bien. ¿Ok? Salga de aquí. Take a deep breath, hermano. Pero si tiene la oportunidad que la enseña. Sí, sabe ella, yo creo por eso más me sentí mal, porque de quien venía, digo, ¿por qué me dice esto? Y como que da coraje, ¿verdad? A ver, No, yo le dije, no, observar la palabra de Dios. No, sí, yo entiendo. No lo debemos dejar, no me debo de agobiar por esto, sino orar y orar por él. Pero es un enojo, ¿verdad? Justo, ¿verdad? Que uno se enoja por causa de que como hay gente tan ignorante, ¿verdad?, que no puede comprender. Punto número 4, hermano. Las herramientas, ¿verdad?, que uno necesita. Primeramente necesita la Biblia. Ahora, yo le aconsejo, ¿verdad?, de que tenga como 2 o 3 versiones de Biblia. Está la versión 1960, nosotros que conocemos, ¿verdad? ¿A cuál otra que podemos usar? Yo tengo la King James y la New King James, ¿verdad? Pero en español, ¿a cuál otra versión puede usar? Las Américas, ¿no? La Biblia de las Américas. Y las Américas algunos han dicho que es buena. Por favor, no vaya a comprar la NIV. Porque la NIV dice que no vale nada. La NIV, hermanos, es una versión de la Biblia
de que todos los puntos que hablan de la salvación y otras cosas, ¿verdad? Es bien calvinística. Bien, cuando usted lee el libro de Romanos, como si estuviera bien leyendo la doctrina de Calvino, Juan Calvino, porque está bien corrompida. Y hay una Biblia también, una Biblia en español, viene en pasta de papel, hay una verde, esa tampoco ni la compren, hermano, ni la agarren dada. Dios diera el nombre, ¿no? No, Dios diga el nombre, no, yo me estoy refiriendo a la que hizo aquel colombiano, ¿cómo era? No voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero yo fui y tuve una plática con él y él me retó un debate. Fuimos y hablamos, pero nunca pudo probar su caso. Y es miembro de la Iglesia de Cristo. Y según él es un erudito. Y ahí le dieron una porción de esa Biblia para que la traduciera del hebreo al español. Vive en Dallas, hermano. Del hebreo al español. Y hubo mucha corrupción. De tal manera que yo le llamé para decirle, le dije, mira, hermano, lo que usted escribió aquí está bien mal, no está bueno traducido. Y él me dijo, ¿y tú qué sabes? ¿Tú sabes, hermano? Le dije, yo no sé, hermano, pero yo sé suficiente de que está mal. Le dije, yo no pretendo ser erudito en el lenguaje hebreo. Le dije, pero me apego a aquellos a quienes son eruditos y me dicen todo lo contrario que usted escribe. Y eso no es lo que dice el libro de Isaías. Bueno, pues una práctica larga, corta, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado lo que lee. Hermano, Mande usted. ¿qué hace uno con Biblias como esas? No las puedes pasar a otro lado. No. Pero Yo lo pongo fácil. El hermano me da una caja y el hermano ni la quiero dar, ¿verdad? I heard that people bury them. Porque es una Biblia, hermana, que hace, yo la miré en Perú, la miré esa Biblia, las manda. Yo le dije al hermano predicador, hermano, no den estas Biblias a ninguna persona de la iglesia. Digo, ¿por qué, hermano? Ya le enseñé varios textos donde estaba el error y lo leyeron. Uno lo leyó y dijo, hermano, yo no veo nada más de eso. Y dije, hijo, no es nada mal, hermano. Lo leyó y ya le comencé a explicar, dijo, sí, hermano, sí tiene razón. Pero son cosas que hay mucha corrupción parece que es la revisión de la 1960, ya que hay varias, ¿verdad? Ya hay la 1960, hay una revisión, y hay la antigua Reina Valera, ¿verdad? Que muchos no quieren usar porque tiene un lenguaje medio curioso, ¿verdad? Que es la King James en español. Pero también está la American Standard, la ABS. Solo que entonces, y yo uso también la CWS en inglés, porque es igual que la ESV, está más pegada. Pero a mí me gustan las versiones en inglés, ¿no? Porque entiendo un poquito mejor, ¿verdad? Y luego los comparo, ¿verdad? Con todo lo que dicen. ¿Ok? Como en la King James, ¿verdad? En la King James, ¿saben ustedes que la palabra Easter se usa? Sí. Solo que uno también tiene que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque no hay tal cosa que Easter, Manuel. Bueno, como para niños de 4, 5, 6, 7 años, ¿qué Biblia recomienda usted? ¿Vale? Como para niños de 4, de 5, 6, 8 años, ¿qué Biblia recomienda usted? Hay una Biblia que produce se me escapó el nombre, el lugar que hace los vídeos en Viracayo, hermano. Se llama World Video Bible Class. World Video. Y si habla para allá con el hermano Rudy Kane, dígale que yo le dije que le llamara. Pero ellos tienen Children's Bible. ¿El hermano quién? Rudy Kane. Como Kane, Caña. Él es el director de ahí. Pero ahí ellos tienen Children's Bible. Solo que entonces la Biblia es muy importante. Hermano, está la Reina Valera actualizada. Sí, es la que le sigue, ¿verdad? Hay la primera revisión, luego la autorizada. Y la contemporánea. Ya.
No, ya como quien dice, trickle down, hermano. Y Reina Valera antigua, right? 1909 es cierto. Pero ya cuando llegas acá, ya es puro limón. Aquí sí quieres un poquito de sweetness. Pero sí, uno tiene que tener cuidado. Y nomás compare lo que dice la Reina Valera, ¿verdad? Con la actualizada o lo que, y fíjese. Y uno voy inmediatamente a los pasajes importantes, como Romanos 16, como Isaías, donde habla de la Virgen, que dará un hijo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento conteniente a la iglesia de Cristo, todo eso, ¿verdad? La vienen a corrompir. The easy to read Bible, ¿Eh? easy to read Bible, que a veces los jóvenes escuchan. Easy to read. Yeah. You need to be careful con eso, ¿no? Porque they're easy to read, pero they're easy to corrupt your mind también. No, pues yo no digo que dije. Ok, entonces hermanos, los lexicones, ¿verdad? ¿Saben lo que es un lexicón, verdad? ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Eh? Ya me pasé. Son 8:04. Ahora hoy ya me pasé. Si no me paran, yo les digo. Pero vamos a ver este último punto, los lexicones, ¿verdad? Hay tres que yo recomiendo: W.E. Vines, Bollinger y Ayers. Estos yo los he usado siempre, brother, y he visto que they're right on. Porque todos los tres, cuando hablan de una sola cosa, me gusta ir a Taylor primero y luego mirar qué es lo que dice, y siempre concuerdan con las mismas ideas en los pensamientos. Mi hermana quiere saber qué son. ¿Qué? Estos son libros, hermanos, que nos dan las definiciones de las palabras que se encuentran en el hebreo y en el griego. Son como diccionarios. Sí, porque uno lee en el español, uno lee una palabra, pero no miramos la palabra. Por ejemplo, algo simple, ¿verdad? Leemos Dios, pero esta palabra Dios es la palabra Elohim, que se refiere a los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros no leemos la palabra Dios. Y luego también hay la palabra Dios, ¿verdad?, que viene a la palabra a Jehová. Y Yahweh también, todo eso, solo que viene el lexicógrafo, ¿verdad?, nos viene a dar todo esto, y nos viene a decir el sentido de la palabra que se usa en el contexto, para que así no lo saquemos fuera de contexto. El sentido que te habla en el contexto. Ahora, después también nos da, acá abajo, ¿verdad?, nos da un montón de escritura, ¿verdad?, en donde más se usa, pero con diferentes palabras. Que también palabras se puede usar acá de otra diferente manera, pero todo depende del contexto. Entonces, no usáramos esta palabra, ¿verdad?, por ejemplo, esta palabra para referirnos a esto, cuando aquí no se refiere a lo mismo. Porque acá, esta palabra, ¿verdad?, que es la palabra Teos, se puede referir a otra cosa. ¿Me entienden? Tiene diferentes significados y es la misma palabra Dios. Y también se usa Yahweh, también se usa Él, el yo soy. Solo que hay muchas maneras de cómo se usa. Los lexicógrafos nos enseñan todo esto y nos dan a entender cómo se usan en cada contexto. Para no salir fuera de contexto, cuando Sí. el predicador quiere dar textos que no van dentro del tema. Sí. Por ejemplo, ¿verdad?, un famoso versículo que muchas personas usan es Deuteronomio 22:5, que dice que la mujer no puede usar pantalones, pero cuando uno hace un estudio así, ¿verdad?, se da cuenta que no está hablando de eso. Y el predicador acá se hace garras que no, mujeres, ustedes no pueden usar pantalones y que es pecado, y oye, tiene la pobre hermana atemorizada, y la hermana que trae pantalones ya está toda avergonzada, no quiere ni pararse ya, y el texto no habla de eso. Bueno,
Se me acabó el tiempo. Ya me pasé. Le damos tiempo a cualquier... La hermana Ana quiere saber qué versículo dijo ahorita Deuteronomio 22, ¿qué, hermano? 22:5. Gracias. Ahí habla, hermana, de que el hombre no se convierta en un homosexual. No del vestuario, sino que no sea un homosexual, que el hombre no pierda su naturaleza. Porque tanto el hombre como la mujer usaban túnicas en aquel tiempo, no usaban pantalones. Y es otra cosa, la palabra pantalón. Va con el lexicógrafo, ¿verdad? ¿Qué se refiere? ¿Me entiendes? Nosotros automáticamente, ¿verdad? Pensamos de que es un breast band para una mujer, ¿verdad? Con círculo acá en el lado y todo eso, ¿verdad? Pensar, nuestra mente piensa diferente. Y el predicador que está en lugar acá en el púlpito condenando a las hermanas, es lo que está diciendo, pero no está enseñando su texto. ¿Ok? Bueno, el tiempo se me ha terminado, hermanos. Si acaso en esta noche hay una persona que quiere entregar su vida a Cristo Jesús, que aún todavía no lo ha hecho, nosotros estamos listos, preparados para ayudarle. Si ya conoce bien el plan de salvación y quiere venir esta noche, bienvenido, bienvenida, estamos aquí para ayudarles. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y necesita las oraciones de esta congregación, estamos listos para orar por usted. Mientras que nos ponemos de pie, sonamos un canto de invitación.